show me. I guess we'll never know it. Oh, oh, on it. Put 'em up. No second thoughts, just let me change your mind. Put 'em up. I guess we'll never know it. Muy bien, estamos de vuelta y les decía con un tema que les va a interesar un montón. Hoy volvemos con la sección Yo Construyo, en este caso no con la arquitecta Laura Rocamora, sino con Arturo, el arquitecto Arturo Pereira, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo Muchas le va? gracias. Bienvenido. Un Muy gusto bien. tenerlo. Él es profesor de la Universidad Nacional de San Juan, especialista en construcción con tierra y también investigador sobre esta técnica de construcción. Yo decía adobe. ¿El adobe está bien dicho? Sí, el Bien. adobe es una técnica constructiva con ese material. Son piezas de barro, ¿no es Bien. cierto?, que se moldean, se secan y luego se hace la mampostería con ese material. De hecho, San Juan tiene un 30 y un poquito más también de construcción de adobe actualmente. Bien. Porque uno cuando piensa en el adobe, esta sección, digamos, la tenemos para traer siempre las novedades, ¿no? De construcción, de decoración, para que la gente que nos ve en su casa cada vez vaya embelleciendo más y haciendo más cómoda la casa. Entonces quizás dice la gente, ¿qué me venís a hablar de adobe? Eso era de antes, Bueno. eso ya no existe. Uno cuando piensa en adobe piensa algo de antes, ¿no? Que hay que dejar atrás, peligroso. No solamente de antes, sino que uno cuando habla del adobe piensa en la indigencia, Sí. piensa en el rancho, piensa en aquella construcción que alguna vez fue tan vulnerable al sismo. De hecho, tuvimos un terremoto muy destructivo en el año 1944 que prácticamente todas las viviendas de adobe colapsaron. Sí. Pero eso fue hace muchísimos años. Las investigaciones que se han hecho durante todo ese periodo, a partir de ese terremoto, acá en San Juan, en la Facultad de Arquitectura, en el Instituto de Investigaciones que hacemos, que es el IRPA, es el Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, hace más de 30 años, desde el año 1985. Sí. Que venimos investigando sobre las técnicas de construcción con tierra. Eso hace que esto haya avanzado y obviamente todo aquello que se construyó antes del año 44 ha avanzado muchísimo y hay técnicas hoy que podemos decir con certeza que ante un sismo de la misma característica no colapsarían. Bien. No se caerían. ¿Por qué? Porque son técnicas nuevas, con reforzamientos adecuados, ¿no es cierto?, con una tipología de construcción, tanto la planta de la vivienda como las alturas, las aberturas que le hacemos, todo eso está normatizado. Hay normas a nivel mundial que rigen cómo se debe construir con tierra. ¿Hoy en día hay sanjuaninos que eligen la construcción con tierra? Sí, por supuesto. Sí. ¿Hay casas Bueno, que se están construyendo en sí, San Juan con en estas absoluto, técnicas? sí. A pesar de que todavía la construcción con tierra en adobe precisamente no está aprobado. Bien. Pero aún así hay mucha gente que quiere construir su vivienda. Hay dos tipos de rangos sociales, digamos, o más tal vez, pero que deciden construir con tierra. Uno son aquellas personas que no tienen otra posibilidad que no sea de construir con adobe, porque Bien. no tienen dinero para afrontar una vivienda industrializada con altos costos. Entonces construye su pequeña vivienda. Claro, como puede. Claro, necesita una vivienda y no tiene otra alternativa que hacerla con adobe, ¿no es cierto? Bueno, en el instituto hemos trabajado muchísimo a nivel social Sí. con toda esa gente que construye su vivienda sin ningún conocimiento, de aportarles, de hacer capacitaciones en los distintos departamentos, porque en las zonas rurales se sigue construyendo con adobe. Eso es indefectible, Sí. o sea, no se va a construir con otro material que no sea adobe porque no tienen otra alternativa, ¿está bien? En un porcentaje, por supuesto. Sí, en zonas rurales hay casas. Pero hoy hay también mucha gente que, pudiendo quizás afrontar el costo de una vivienda industrializada, lo elige Bueno, por sí. el cuidado del medio ambiente, por, ¿no? Bueno,
ese es el otro aspecto social que te quería Bien. decir. Está la gente que no tiene posibilidad de hacerlo con otro material que no sea adobe, y está hoy la gente que desea hacer una arquitectura sustentable, Bien. una arquitectura que no tenga un impacto ambiental tan alto como lo tiene la industrializada, ¿no es cierto? Si hablamos de huella de carbono, si hablamos de huella hídrica, la vivienda de adobe supera, pero totalmente, a los Bien. otros tipos de tecnología que son industrializados, y que para poder elaborar esos materiales industrializados se consume muchísima energía. En cambio, en la construcción con tierra, el consumo energético es muy bajo. Encima, el material que se utiliza, una vez que esa vivienda no se utiliza más, ¿no es cierto?, y se tiene que demoler, hablemos de Sí. 50 años de uso, ¿no es Vuelve a cierto? la naturaleza. Vuelve a la naturaleza tal cual se extrajo, no se altera. Bien. Entonces eso hace que la vivienda en general, construida con tierra, ¿no es cierto?, tenga ese respaldo. Arturo. Y lo otro es las ventajas que tiene Eso. de construir con tierra. Porque en cuanto a la durabilidad, el uso, digo, ¿va a venir una lluvia y me va a tirar la casa? ¿Cómo Bueno, ahí es está. una vivienda hecha con tierra? Bueno, hoy las tecnologías han procurado de que esa vulnerabilidad que tenía la casa, tanto a los riesgos sísmicos como al deterioro por fenómenos naturales, lluvia, Bien. viento, ¿no es cierto? Toda esa técnica que se ha investigado y se ha avanzado sobre eso, hace que hoy la vivienda de adobe o la vivienda construida con tierra, ¿no es cierto?, tenga mucho más resistencia a esos fenómenos. Porque, volviendo un poquito para atrás, en el terremoto del 44 hubo una destrucción muy grande de las viviendas de adobe, ¿no es cierto?, pero no se debió exclusivamente a la mala construcción, porque Bien. hablemos que no había una tecnología estudiada y se construía Claro. de manera buena, pero no tan buena. Y lo más peligroso fue que a esas viviendas no se las había conservado adecuadamente. Bien. No se había hecho las reparaciones propias de una vivienda de adobe, ¿no es cierto?, el mantenimiento que se llama. Bien. Y esa falta de mantenimiento hizo que estuvieran muy socavadas la parte inferior de Claro. los muros, cargas excesivas de barro en los techos. Entonces eso hizo que colapsaran las construcciones. Pero hoy todos sabemos que ese tipo de construcción se tiene que hacer un mantenimiento adecuado, se lo tiene que proteger ante el viento, ante el sismo y ante la lluvia, ¿no es cierto? Entonces ya hoy ese tipo de construcción es mucho más segura y podemos garantizar, de acuerdo a las normativas a nivel internacional y normativas que también tenemos aquí en San Juan, pero que todavía no están aprobadas por planeamiento. Obviamente eso va a Bien. llevar un tiempo largo, ¿no es cierto? Con eso sabemos que la vivienda ante un sismo de las mismas características del año 44 no colapsaría. Posiblemente tenga deterioro, pero también Como esos cualquier otra deterioros los casa. tienen también las construcciones de hormigón y de ladrillo. Hablábamos con Alejandro en el bloque anterior que uno entra a una casa de adobe, Sí. quien ha podido, porque hoy no quedan muchas, por ahí alguna quizás capillita, y son más frescas. Sí, totalmente. Es uno de los beneficios, ¿no? Sí, bueno, si vamos a hablar Una de las características. Si vamos a hablar de beneficios, tiene beneficios acústicos, beneficios térmicos, beneficios incluso de salubridad. Porque la vivienda de adobe Sí. tiene la propiedad de mantener la humedad adecuada dentro de su vivienda. Bien. Si hay humedad en exceso, el adobe la absorbe. Sí. Si hay humedad escasa dentro del ambiente, el adobe entrega toda esa humedad que tiene al ambiente. Por lo Bien. tanto, es muy salubre. En cuanto a lo térmico, obviamente, cuando hablamos de una construcción con adobe, trabajamos con muros de un espesor importante, Bien, no menos de 40 centímetros. bien, claro. Por una razón técnica, que si nosotros hacemos muros de adobe bien ancho, ¿no es cierto?, hay una parte técnica que se llama relación de esbeltez. No podemos irnos muy alto si no tiene un buen espesor. Claro. ¿Mm? Entonces, mínimo
tiene que tener 40 centímetros. El barro es un aislante térmico por naturaleza. Bien. Nosotros podemos tener excesivo calor en la superficie de la Tierra y escarbamos 20 centímetros y la Tierra ya está más fresca. Sí. Bueno, lo mismo pasa en un muro de adobe. Tenemos 40 grados en el exterior, en verano acá en San Juan, que es muy, muy natural eso. Ese pasaje de calor en el muro de adobe hace que se retarde, porque es muy ancho y porque es muy aislante térmico. Entonces, cuando ese calor avanza en el verano, luego se retrae porque en la noche baja la temperatura. Nunca llega a entrar. Entonces nunca llega a entrar. Y la vivienda de adobe se mantiene a temperatura de confort. Que la temperatura de confort para el ser humano va entre los 18 grados y los 27. Quizás en pleno verano tengamos 25, 26 grados, pero es agradable. Pero nunca los 30 Es y de pico confort. que hoy debe haber en no. cualquier casa. Si nos vamos a una construcción industrializada, el pasaje de calor es mucho mayor y la temperatura interior, por lo tanto, también es mucho mayor. Eso también nos beneficia a tal punto de que al no necesitar tanto acondicionamiento térmico, la eficiencia energética de una vivienda de adobe es muy superior a la eficiencia energética de las construcciones con materiales que normalmente son con menos aislación térmica y muros mucho más angostos. ¿Y es más caro o más barato construir con tierra? Bueno, hay aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, para las viviendas de zonas rurales de escasos recursos, es muy económica. ¿Por qué? Porque el propio usuario es el que elabora su vivienda. Se autoconstruye, que se llama. Pero la digamos, familia en el caso, dice, yo quiero una casa linda, con, digamos, en ese caso, me imagino que obra, o sea, mano de obra calificada y especializada. Exactamente. En el tema, ¿no? Bueno, ahí nos encontramos en una situación, de hecho, que acá hay muchas viviendas en los departamentos turísticos de San Juan, que mucha gente decidió hacer su vivienda con adobe o con alguna técnica constructiva de barro. ¿Qué pasa? No tenemos desarrollado mano de obra calificada para hacer esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí se aumentan un poquito los costos, ¿no es cierto? Y termina siendo, depende de cómo, con quién trabajemos, qué gente consigamos, ¿no es cierto? Los valores, pero siempre, en general, está por debajo de los materiales industrializados. Hoy hablamos de comprar hierro o comprar cerámico, cemento. Está muy caro, o sea, si estamos hablando de unos valores de metro cuadrado. Perdón la ignorancia, pero ¿lleva hierro? Bueno, una casa de adobe, si vamos a hacerlo con una técnica constructiva adecuada, sí tiene partes de encadenados, que se llama, de hormigón armado. El hormigón armado es un hormigón, ¿no es cierto?, que lleva hierro. Entonces, tiene estructura de hierro. Sí. Perfecto. Sí, todo lo que sea, digamos, una vivienda sismo resistente, que está construida con materiales naturales, tiene que tener un agregado de materiales industrializados para armar una estructura resistente. Y en cuanto a, digamos, lo estético, ¿se pueden hacer casas modernas y demás con estas técnicas? Totalmente. De hecho, en Estados Unidos, en México, hay pueblos ya archiconocidos y turísticos. ¿Por qué? Porque aparecen construcciones de adobe de muy buena calidad. Hay estilos arquitectónicos, como es el estilo Santa Fe, que se desarrolló en México y ahora en Estados Unidos. Hay casas suntuosas, casas que cuestan mucho dinero y que están construidas con este material y son dignos de una arquitectura emblemática. Pero imagínese o sea, barrial o iglesia o con todas las casas construidas así, o algún paseo, ¿no?, con casas así, sería un paisaje ya tenemos una arquitectura moderna, llamémosle así, de adobe,
tanto en Calingasta como Sí. en Iglesias, donde más se ha desarrollado, Hachal también en algunos aspectos, en Valle Fértil, ¿no es cierto? Y tenemos muy buena calidad constructiva, ya con conceptos tecnológicos nuevos. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros, el Instituto de Investigaciones que tenemos en la Facultad de Arquitectura, que se llama IRPA, ¿no es cierto?, Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, ha dado muchas capacitaciones en los departamentos. Nosotros hemos ido al Bien. departamento, hemos acordado con los municipios, hemos dado capacitación a los técnicos del municipio, a la gente del lugar, a los hacedores Sí. de esta arquitectura, de adobe, ¿no es cierto?, y a toda persona que estaba interesada. Mucha gente iba porque tenía su casa de adobe y quería ver cómo la podía remodelar, cómo la podía Bien. mejorar. Hay casonas con una arquitectura Bellísimas, bellísima, además, sí. que muchas están muy deterioradas y no saben cómo intervenirlas para restaurarlas. Ese, obviamente, ¿no es cierto?, es una técnica de restauración que tiene mucho estudio. Bien. O sea, no cualquier arquitecto, ingeniero que no haya hecho la especialización en construcción con tierra está en condiciones de restaurar una vivienda, porque a veces creemos que la estamos restaurando y mejorando Peor. y es peor. Claro. Muchas iglesias en el norte argentino e incluso acá en San Juan las revocaron Claro. con cemento y arena. No es compatible en absoluto y las técnicas que se deben hacer de restauración son las técnicas ancestrales, con materiales adecuados y naturales como los que se hicieron en su momento. En algún momento lo aprendí porque recuerdo en la Villa Cabecera, en Tamberías, Sí. que está, ¿no?, ese paseo donde te cuentan y Exactamente. que utilizaron todo eso. Creo que era grasa de animal mezclado con barro y Bueno, hay cuestiones muchas así, ¿no? técnicas naturales Claro. que mejoran la condición del barro en cuanto a la parte higrométrica. Claro. Es decir, que no lo deteriore la lluvia, la humedad, Bien. ¿no es cierto? Se puede utilizar grasas animales, Sí. se utiliza la penca, Sí. ¿no es cierto? Como un material que Sí. adiciona cosas al adobe que lo hace más impermeable. Bien. Y no le hace perder resistencia. Arturo, la verdad que qué interesante, nos gustaría tenerlo nuevamente porque hay un Pero montón con para hablar mucho del gusto. tema. Pero se nos acabó el tiempo. Pero, por ejemplo, para quien nos está viendo y le interesa, ¿no?, quizás hacer su casa de fin de semana o interiorizarse en el tema, para digamos, ponerse en contacto con algún arquitecto que digamos, especializado y demás, ¿puede ir al instituto directamente Sí, por y charlar supuesto. con ustedes? Nosotros, aparte de hacer las capacitaciones, ¿no es cierto?, hemos hecho asesoramiento. Bien. Y no distinguimos si es una institución o es simplemente una persona que está interesada Bien. en aprender, en saber. De hecho, nosotros incorporamos, hacemos talleres que invitamos a público en general, no solamente a profesionales o alumnos de la facultad, porque nosotros tenemos una cátedra dentro de la facultad que se llama Construcción con Tierra y que la mayoría de los alumnos la cursan y ya salen con un conocimiento adecuado para afrontar Bien. estas técnicas constructivas, ¿eh? Sobre todo lo que es restauración. Qué interesante, la verdad. Así Entonces que, bueno, sí, el instituto está abierto para todo público, digamos. Se llama IRPA, Instituto Bien. Regional de Planeamiento y Hábitat, y depende de la Facultad de Arquitectura. ya saben entonces, van y lo buscan a Arturo de parte nuestra. Arturo, Bueno, ¿cómo no? ha sido un placer, muchísimas No, gracias. el placer es mío. Hoy Muchas hemos gracias. aprendido un montón. Y llegó la hora de despedirnos. Han quedado algunos mensajitos para leer de nuestros amigos emprendedores. Ale, ¿tenemos uno, por ejemplo, para leer, para no dejar a todos colgados? Me parece que no. Dejamos... Sí, no, hay que buscar porque hay Ale, muchos, Ale sí. ya tiene ganas de irse. Ale, bueno, llegamos al final del programa. ¿La pasaste bien? Muy bien. ¿Descansaste? Sí, mañana hay comida. Mañana es miércoles y cocinamos, así que vas a estar acá. Sí, voy a venir. Muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Los mensajitos de los emprendedores que hayan quedado los vamos a leer mañana. No se preocupen que no vamos a dejar a ninguno sin promocionar. Nos despedimos. Te esperamos mañana a las 17 horas. Tenés que estar acá. Como ya sabes, yo te invito. Yo también. Chao, chao.